Después de haber seleccionado el código a implementar en los almacenes del canal TROW, se va a realizar una simulación financiera para determinar la viabilidad de la propuesta. Es esto que se inició analizando el personal necesario que se requiere para implementar esta tecnología. Recordemos que el proveedor encargado de este código de barras es Línea Datascan. Toda esta simulación se realizó de acuerdo a las investigaciones que se realizaron con diferentes empresas proveedoras de este código de barras. El personal necesario para implementar este código de barras en los almacenes del canal TROW lo proporciona la empresa proveedora del sistema o del código de barras. Este personal debe tener conocimiento de la implementación de estos sistemas para este tipo de almacén y para el tipo de equipos que maneja el canal TROW. Asimismo, es importante aclarar que hablar con el asesor, él nos dice que el mantenimiento al momento de instalar los equipos corre por cuenta de la empresa proveedora del sistema. De igual forma, es muy importante aclarar que después de haber implementado este sistema, según el asesor, cada 6 meses se debe hacer un mantenimiento para proporcionarle a los equipos que se mantengan en óptimas condiciones para su funcionamiento. Después de toda esta información obtenida, se diseñó una simulación financiera para determinar el beneficio que se puede tener con la inversión de esta tecnología o si es viable la propuesta. Empezamos con los equipos requeridos. Recordemos, como decía anteriormente, que la cotización fue del proveedor Línea Datascan, la cual el asesor nos informa que para poder implementar este sistema y que se utilice de forma óptima, primero es necesario implementar los muebles y enseres. Cuando hablamos de muebles y enseres estamos hablando de escritorios, de silla, de mueble de recepción y de la mesa de alistamientos. La mesa de alistamientos va a ser donde los operarios pondrán o ubicarán los equipos que van a salir. Posteriormente vemos los equipos de computación que están relacionados al software. Solo se necesita un software para las dos sedes, se compra uno solo y con ese solo se puede utilizar para la sede de Florida Blanca y para la sede de Cúcuta. También necesitamos de un dispositivo portátil de adquisición de datos, un escáner, una impresora Zebra, un lector de código de barras, los suministros de rollo de etiqueta y los suministros de rollo de cinta. Asimismo, tenemos un servicio de implementación de código de barras. Cuando estamos hablando de ese servicio de implementación de código de barras, estamos hablando de la capacitación que Línea Datascan da a los operarios. Es muy importante aclarar que ese servicio de implementación solo lo podrá tomar las personas que estén directamente vinculadas con el registro de entrada y salida de los equipos del almacén. Esto para poder definir y tener claras las actividades y las funciones que cada uno de los operarios van a tener dentro del canal o dentro del almacén. Con lo anterior, podemos observar que el total de la inversión, teniendo en cuenta el total de muebles, el total de equipos y el servicio de implementación es de 46.439.286,6 centavos. Con lo anterior procedemos a hacer el análisis. Empezamos con el personal. Actualmente en las sedes de Florida Blanca y Cúcuta están conformadas por un almacenista, 2 auxiliares de almacenamiento, un asistente de almacén y 2 operarios de bodega. Cada uno tiene sus salarios. Es por esto que se hizo la distribución de carga prestacional para saber cuánto vale cada empleado por minuto. Ese valor por minuto se sacó el promedio. ¿Por qué el promedio? Porque los salarios de cada empleado es diferente y para poder tener un valor un poco más acertado. Teniendo en cuenta esto, podemos observar que actualmente la distribución de la carga prestacional es de 6 empleados, 4 en Florida Blanca y 2 en Cúcuta. Analizando y hablando con el asesor de la empresa proveedora del código de barras, se llegó a la conclusión que al momento de implementar esta tecnología o este código de barras, las operaciones o los tiempos
en cada proceso se van a ver reducidos. Asimismo, se va a estar ahorrando incluso al momento de realizar el inventario físico, que es lo más demorado para los operarios al momento de realizarlo. Entonces, ya no se van a necesitar de 6 personas, sino de aproximadamente 4 personas, lo cual va a generar un ahorro anual en personal, que se puede observar en la tabla 6. Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos al control de inventarios. Cuando estamos hablando del control de inventarios, se hace referencia a todos los procesos que ayudan al suministro, accesibilidad y almacenamiento de los equipos en las bodegas del canal. Con la implementación del sistema de código de barras, se espera llevar a cabo un mejor control de la trazabilidad, del control de los inventarios. Se van a reducir los tiempos en cada una de las actividades. Asimismo, las operaciones se pasan de ser operaciones manuales a ser operaciones sistematizadas, lo cual se espera llegar a un ahorro en términos de costos después de la implementación de este sistema. Para esto se va a realizar una simulación financiera para mirar la viabilidad del proyecto. En lo anterior, se realizó un diagnóstico de los tiempos de las actividades actuales de los operarios. Asimismo, se plantearon 3 escenarios. Estamos hablando del escenario pesimista, del escenario probable y del escenario optimista. El primer escenario pesimista es después de implementar la tecnología. Entonces, el escenario pesimista plantea que el trabajador realiza las tareas de forma ineficiente o que no está utilizando los implementos de forma adecuada, es decir, que los tiempos son elevados. Entonces, en el Excel podemos observar el escenario 3, que es el escenario pesimista. La tabla verde indica que estas son los tiempos reales de los operarios actualmente, es decir, estas son las actividades que realizan los operarios actualmente con los tiempos que ellos están realizando actualmente. Es decir, por ejemplo, estamos viendo la actividad del inventario físico. El inventario físico actualmente para los operarios genera realizarlo aproximadamente un mes, lo que genera en plata aproximadamente 1.653.333. Y si observamos el escenario pesimista, quiere decir que después de implementar la tecnología, por ejemplo, un operario quiere realizar las tareas de forma ineficiente, está muy perezoso o hoy no quiere trabajar muy rápido, entonces eso genera aumentos en los tiempos y ya se van a ver tiempos muy elevados para realizar las actividades. Entonces se planteó este escenario. Después se planteó el escenario probable. El escenario probable se planteó la misma tabla que es la actividad, las actividades como se realizan actualmente, que es la verde. Esa va a ser fija porque lo que estamos analizando es si la implementación de la tecnología es viable o no. ¿Qué pasa si un operario la utiliza mal? ¿Qué pasa si un operario la utiliza de la forma como un asesor de línea de Tascam asegura que más o menos esos son los tiempos promedio que se esperan tener? ¿Y qué pasa si un operario realiza las tareas de forma muy eficiente y los tiempos son muy mínimos al momento de utilizar la tecnología? Entonces, por eso estamos comparando los 3 escenarios al momento de implementar la tecnología. El escenario actual, es decir, el escenario donde las actividades y los tiempos actuales, esa tabla es fija. Esa tabla se compara con los 3 escenarios propuestos después de implementar la tecnología. Por ejemplo, aquí en el escenario probable estamos viendo unos tiempos y un valor total en detalle. Este tiempo probable es lo que el asesor de línea de Tascam nos afirma que aproximadamente esos son los tiempos que se esperan tener después de implementar la tecnología en cada una de las actividades. Posteriormente, y en cada escenario tenemos un ahorro. Posteriormente está el escenario optimista. Lo mismo, la tabla verde me indica el escenario actual, es decir, los tiempos actuales y las actividades actuales de los operarios. Después estamos comparando la tabla después de implementar la tecnología, obtenemos un ahorro. Si nos damos cuenta, para determinar pues el valor en minutos, como lo decía anteriormente, se tomó la hora promedio y los ahorros obtenidos en cada escenario aproximadamente son los siguientes.
En el pesimista son 21.902.361, en el escenario probable 12.063.019 y en el escenario optimista 24.385.231. Y otro costo que se ve involucrado, si lo analizamos, otro costo que se ve involucrado al momento de implementar la tecnología es la disminución de faltantes y el control de la trazabilidad de los equipos que se encuentran almacenados en la bodega. Después pasamos a analizar la pérdida de productos. Anteriormente nosotros mencionábamos que en los últimos 3 años se han perdido aproximadamente 160 millones, lo que genera un costo promedio anual de 53.333.333. Por lo tanto, esos faltantes de productos son muy altos y generan un valor muy representativo para las personas o para los encargados del canal. Entonces, por eso es muy importante implementar un sistema que le permita a la empresa poder tener una trazabilidad y reducir todas esas pérdidas de faltantes de productos. Luego miramos el ahorro anual. Cuando estamos hablando del ahorro anual, nosotros estamos teniendo en cuenta 3 aspectos. El control de inventarios. Cada escenario tiene un control de inventarios diferente. El control de inventarios son cada una de las actividades que hablábamos anteriormente. El inventario, la recepción de equipos, cada una de las tablas que se realizaron en los escenarios. Cada escenario tiene un ahorro, como se observaba en el Excel. Ese es el valor total del control de inventarios de acuerdo al escenario. Luego sigue la pérdida de productos. La pérdida de productos va a ser igual para todos los escenarios porque recordemos que anteriormente decíamos que el costo promedio anual es de 53.333.000 según lo informado por los encargados del almacén. Y cuando estamos hablando de personal, estamos hablando de cuando estamos hablando de personal, estamos hablando de el ahorro que tendrían. Recordemos que acá los seis operarios son los 6 operarios que se tienen actualmente. Con la implementación de la tecnología se esperan tener 4. Eso me da un ahorro de 6.591.306. Por 12, eso me da 79.096.872. Ese es el ahorro en personal que yo tendría. Y ese es el mismo para cualquiera de los escenarios propuestos. Pero hablando con el personal administrativo del canal, se llegó a la conclusión que el ahorro de personal es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque esas personas no podrán seguir laborando en el área de almacén, pero se podrán ser reubicadas para no generar despidos sin justa causa. Por eso, ese ahorro no se tuvo en cuenta definitivamente para la simulación. Por eso, se generaron unos nuevos ahorros en los cuales solo se tiene en cuenta el control de inventario según cada escenario y la pérdida de productos, como se observa en cada tabla. Después pasamos al costo de operación. Cada escenario tiene un costo de operación diferente. Ejemplo, observemos el escenario probable. El escenario probable tiene en cuenta el costo de diseño. Cuando hablamos de trabajo de campo o de factibilidad, es lo que costaría hacer lo que nosotros estamos realizando en el proyecto, es decir, toda esta investigación, el análisis, todo eso costaría aproximadamente 2.500.000. Luego tenemos en cuenta el costo de la implementación o el costo de la inversión, que son todos los equipos que se necesitan. Posteriormente estamos hablando de los costos de operación, que son los materiales, el consumo de electricidad. Luego estamos hablando del costo de control de inventarios. Cuando estamos hablando del costo de control de inventarios, estamos hablando de los mantenimientos que se realizan aproximadamente o se proponen que se realicen cada 6 meses. El control administrativo. El control administrativo va de acuerdo a ese ahorro que se tenía en el control de inventarios. Cada escenario va a tener un costo administrativo diferente y eso me va a dar un total de costo de operación.
cada escenario va a tener un costo de operación diferente, como se observa en las tablas relacionadas. Luego pasamos a la viabilidad financiera. Este proyecto se debe tener en cuenta que no genera ingresos durante su vida útil, pero se considera como ingreso los costos asociados a la reducción o al ahorro económico en el control de inventarios y a la disminución de pérdida de equipos. Para calcular el rendimiento del proyecto de cada uno de los escenarios que se propuso, se utilizó la información de la inversión requerida, los flujos o ahorros que se genera durante su vida útil y se tuvo en cuenta un diagrama de flujo proyectado a 5 años de la vida útil. Este diagrama de flujo se hizo de acuerdo al IPC proyectado según la tabla macroeconómica de Bancolombia. Ese IPC proyectado se puede observar en el Excel. El escenario pesimista, recordemos que tiene una inversión de 77.294.026. Esos 77 millones los podemos observar aquí, en la tabla de costo de operación. Y los flujos o ahorros que se generan en el proyecto. Los flujos o ahorros que se generan en el proyecto se observan aquí, en la tabla donde dice ahorro. Y así con cada uno de los escenarios. Después observamos la tabla del IPC proyectado y posteriormente las tablas del ahorro de cada uno de los escenarios propuestos. Para cada escenario se hizo un diagrama de flujo donde las flechas hacia abajo indican los flujos negativos de caja o los desembolsos y las flechas hacia arriba, es decir, los ingresos. Es decir, nuestro flujo negativo va a ser el costo de inversión, en este caso del escenario pesimista. Posteriormente vemos los flujos positivos, que son todos los ingresos. Se van a tomar como ingresos los ahorros que se van a obtener al momento de implementar la tecnología. Para este caso y para el escenario pesimista, el periodo se considera para la recuperación de la inversión aproximadamente en 1.5 años, es decir, en 1 año y 11 meses, con una tasa interna de retorno de 56,21%. Por lo tanto, esta propuesta es viable y así se realizó con cada uno de los escenarios. Posteriormente se realizó el análisis de beneficio-costo. Esto es fundamental porque es donde me determina o donde me dice si la inversión se debe hacer o no. Este análisis es la razón entre el actual neto de los ingresos y el valor actual neto de los egresos. Entonces, para el escenario pesimista se tomó en cuenta el costo de la implementación, que son los 77 millones, de los cuales los 48.939.286 son de instalación y 1.473.000 son los gastos mensuales. Son los gastos mensuales. Y así se realizó para cada uno de los escenarios. La vida útil de los equipos se espera que sea de 5 años. Bueno, después para analizar si cada escenario era viable o no, se determinó la relación costo-beneficio. La relación costo-beneficio debe ser mayor que la unidad. Es mayor que la unidad en el escenario probable y pesimista. Cuando la relación beneficio-costo es mayor que la unidad, por ejemplo en el escenario pesimista, es decir el 3, beneficio-costo, es decir es de 1,54, es mayor a 1, es mayor que la unidad, por lo tanto ese escenario es probable, es decir, es viable de realizarlo. De igual forma, el VAN o el valor neto de los costos es mayor a 0, es decir, que este proyecto es rentable. En el escenario optimista no se tiene una relación de costo-beneficio,
debido a que es menor que la unidad, es decir, el escenario 2. Si nos damos cuenta, es 0,97. Por lo tanto, no es un escenario rentable. No es un escenario rentable a pesar de que el valor neto de los costos sí es mayor a cero, pero la relación de costo-beneficio no es mayor que la unidad. Este escenario no es viable debido a que en este escenario se asume que los trabajadores realizan con tiempos muy bajos, es decir, que las labores las realizan de forma muy ágil. Por tal motivo este escenario no es viable porque es muy poco probable que el operario realice las tareas en los tiempos que se estipularon en cada una de las actividades. Y así se realizó con cada uno de los escenarios, se determinó la viabilidad y posteriormente se determinó el periodo de recuperación de la inversión y la TIR en cada uno de los escenarios, como se observa en cada una de las tablas, y se determinan los beneficios tangibles y intangibles. Por ejemplo, en los tangibles tenemos un registro de datos de salida de equipos de forma rápida y precisa, también se mejora la trazabilidad, se facilita la realización del inventario físico y tenemos también la calidad en el almacenamiento, toma de decisiones oportunas y la depreciación de los equipos.